entregará nuestro hermano presidente al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana este importante documento que será en beneficio del pueblo boliviano. Un fuerte aplauso, por favor. El bono contra el hambre se constituye en uno de los principales instrumentos. Se habían utilizado durante la pandemia algunos de nuestros propios instrumentos. Me estoy refiriendo al bono Juancito Pinto, me estoy refiriendo a la renta dignidad, que fueron nuestras políticas económicas que se adelantaron, que se anticiparon durante esta gestión para poder de alguna manera hacer reaccionar la economía nacional, pero lamentablemente esos esfuerzos no han sido verificados en la práctica como buenos resultados. Está dirigido a personas que no reciben ningún tipo de remuneración salarial del sector público o privado, sean mayores de 18 años, y ante la promulgación de la presente ley va a favorecer a grupos importantes, como por ejemplo las madres mismas que recibían el bono Juana Zurduy, personas con discapacidad y beneficiarios del bono universal. Quiere decir, por lo tanto, que esta inyección de recursos que estamos planteando con este bono contra el hambre es la primera medida de la reactivación y de la reconstrucción de la economía boliviana. Toca, luego de esta medida que se empezará a pagar a partir del mes de diciembre, mañana en una reunión de gabinete vamos a aprobar la reglamentación para el pago de este bono y por lo tanto darle 2 semanas al Ministerio de Economía para que pueda organizar el pago necesario y arrancar en el mes de diciembre con el mismo. Esperamos también que esto sirva para poder paliar todos los efectos negativos que ha tenido la pandemia en las familias bolivianas, especialmente en los más humildes. Este anuncio del presidente Arce Catacora sería el cumplimiento a una de sus primeros anuncios durante su campaña. Va a beneficiar a 4 millones de bolivianos. Estamos esta noche con don Eduardo Rodríguez Belcel, doctor, expresidente de Bolivia. Qué gusto tenerlo con nosotros, doctor. Gracias por estar en este hora 23. ¿Qué le parece este anuncio del bono contra el hambre? Buenas noches, Miriam. Es una buena noticia para la población en general. Se trata, como indica el presidente, de impulsar la demanda interna y sobre todo paliar las dificultades que trajo a muchos hogares la pandemia. Yo entiendo de que es una promesa que están cumpliendo, es parte de una política asistencialista que esperemos pueda cumplir su cometido y gradualmente transformarse en más bien empleos estables a largo plazo. Usted ha anticipado de que el presidente Arce Catacora y el vicepresidente Choquehuanca van a tener que sortear una aguda crisis económica y sanitaria también. No, así es. Yo creo que los bolivianos, igual que posiblemente el resto de los ciudadanos de todos los países, estamos pendientes de que a quienes les toca hacer gobierno puedan convertir las políticas públicas en centros, más bien en aspectos prioritarios. Uno de ellos es sin duda el económico. Estamos oyendo hoy una medida al respecto, pero restan aquellas que tienen que ver con la salud pública, que cuente con recursos suficientes. Hay que abrir las escuelas y las universidades, hay que hacerlo con políticas mucho más sensatas y acertadas, y también hay que renovar la justicia. Hay muchas tareas, pero son puntuales las grandes políticas que seguramente el gobierno va a encarar estos días. La expresidenta Yanine Áñez hoy ha hablado, porque justamente se cumple un año desde que ella asumió el mandato del país, y ella estaba pidiendo constantemente de que mantenga el gobierno del presidente Arce Catacora los bonos que ella había determinado. Yo creo que ese es un falso debate. El gobierno de Yanine Áñez fue un gobierno eminentemente transitorio, que se extendió por temas sobre todo referidos a la pandemia, pero no tenía ni horizonte ni fundamento. Hizo lo que pudo en materia de los bonos,
yo creo que hay que dar vuelta de página sobre lo que tenga que decir la presidenta Áñez, porque los bonos tienen una antigua data. Esta política asistencialista, insisto, viene de hace décadas, cuando se generaron estos bonos, como una forma de redistribuir la renta pública, y creo que tuvieron un efecto muy positivo, y creo que no es tiempo de estar invocando quién es el dueño de tal o cual política. Muy bien. Con relación a lo que acaba de decir, que hay que hacer algunas reformas en el tema de justicia, por ejemplo, algo de lo que usted conoce muy bien, doctor, ¿qué recomendaciones le daría al ministro de Justicia, al flamante ministro de Justicia? Bueno, yo no creo que solamente haya que darlas al ministro de Justicia, yo las extendería al órgano legislativo, al órgano ejecutivo y sobre todo al órgano judicial. Nosotros tenemos órganos de poder que, si bien son separados, independientes, por la Constitución están obligados a coordinar y cooperar. Sin embargo, se ha dado en el último tiempo un excesivo protagonismo del Poder Ejecutivo sobre la justicia. Yo creo que eso hay que reparar, permitiendo que sea el propio órgano judicial el que recupere las iniciativas para transformarse y dar un mejor servicio. Pese a ello, yo parto de la idea de que hay que trabajar, hay que empezar a reflexionar una reforma constitucional que contribuya a cambiar varios temas que son esenciales, y sin esos cambios la justicia difícilmente va a cambiar. Y me refiero específicamente a la forma de elegir magistrados y algunos aspectos orgánicos y de competencias de los órganos del Poder Judicial que no contribuyen a tener un sistema accesible, independiente y sobre todo eficaz para la población. A ver, me gustaría entender un poco más estos, porque si bien la población habla de que hay en este momento una justicia azul, de que en el gobierno de la presidenta Áñez ha sido una justicia favorable justamente a ese gobierno, ¿qué es lo que está pasando con jueces, con los magistrados, con quienes administran la justicia, para que cuando sube un gobierno se aferran a ese gobierno o se apoyan, digamos, para favorecer ese gobierno? Bueno, esa es una práctica lamentable, porque si hay algo que debe caracterizar una función judicial es su independencia frente a quien está a cargo del Poder Ejecutivo, Legislativo o cualquier otro tipo de presión. Por eso yo me refería a la importancia de renovar íntegramente el sistema judicial a partir de una modificación que nos permita primero cambiar la modalidad de elección de jueces. No podemos seguir eligiendo por unos votos que no representan una vocación eficaz de selección de los mejores hombres o mujeres para jueces. No existe una carrera judicial que evalúe su desempeño de manera permanente y periódica, y tampoco podemos seguir teniendo jueces con mandatos definidos, sino más bien deben permanecer en sus cargos conforme su desempeño sea bueno o malo, y abrir un sistema de carrera. Todo esto no existe. En su tiempo, cuando a mí me tocó ser parte de la Corte Suprema del Poder Judicial de entonces, se avanzó sustantivamente en estas líneas de establecer mecanismos de carrera, exámenes de competencia, evaluaciones, pero sobrevino la reforma a la Asamblea Constituyente y se cambió el sistema orgánico, la forma de organizar el sistema judicial, y se introdujeron modificaciones como esto del voto popular para elegir a jueces, que politizó el sistema judicial. Se elegían básicamente a funcionarios mucho más afectos a esa mayoría de 2/3 que tenía el partido gobernante, el MAS, y su desempeño deja mucho que desear, y obviamente los resultados son los que la gente puede apreciar estos días, ¿no? Ahora, lo que usted sugiere, el que hagan carrera jueces, qué sé yo, que empiecen siendo jueces y terminen siendo jueces, como decía el ministro, pero esto va a significar también que la remuneración que se les dé esté acorde a la carrera y al esfuerzo que ellos hagan. Sí, el tema de la remuneración es fundamental, pero tiene que estar acompañado por la capacitación permanente y evaluaciones periódicas y permanentes. Y cuando
me refiero a esta evaluación, y esto lo planteamos ya hace muchísimos años atrás, es que tiene que haber un sistema de carrera que evalúe que ciertos desempeños están siendo evaluados de manera sostenida, y luego cada cierto número de años, según la jerarquía de los jueces, deben someterse también a exámenes que les permita o bien permanecer en el cargo o abrirse a la competencia de otros colegas que pueden aspirar a subir de jerarquía. Todo esto ya se trabajó, existe la normativa, pero estamos hablando de principio de los años 2000, y todo eso quedó básicamente archivado desde que se modificó el régimen de transformaciones por la nueva Constitución. Ahora, en el tema de política internacional, usted ha sido agente del país ante la Haya. El tema marítimo está... Vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. El tema del Silala, en la gestión de la presidenta Áñez, el tema del Silala ha dado mucho de qué hablar con las declaraciones de quien fue canciller en ese momento, la señora Karen Longarich. ¿Qué puede decirle de esto al país, por favor? Es una buena oportunidad para dirigirme al país sobre este tema, y le agradezco, Miriam. Lo primero que hay que destacar es que la Constitución, tanto la anterior como la vigente, dispone que corresponde al presidente o presidenta del Estado diseñar y conducir la política exterior. Y este diseño lo hace con él o la vicepresidenta. Estamos hablando de que no es una atribución del ministro, ministra o canciller que conduce la actividad diplomática. Es una atribución presidencial, subrayo, del presidente, no de la canciller o el canciller de entonces. Entonces, establecida esta primera premisa, un gobierno de transición tiene un horizonte muy breve, 3-4 meses, eventualmente puede alargarse, pero no tiene ni la base de legitimación de votos que hubiesen definido por un gobierno o parlamentarios, ni menos tiene el horizonte para ejecutar una política exterior. De manera que la primera sorpresa que yo tuve cuando retorné y advertí estos cambios drásticos de política exterior que anunciaba la canciller Longarich me llamó la atención, porque un gobierno de transición no tiene ese espacio. Y ella decidió anunciar que retiraba del servicio diplomático, y de hecho lo hizo, a cientos de funcionarios, y los reemplazó por funcionarios de su libre o discrecional deseo. Esto tiene connotaciones, como le digo, de política exterior que no se formuló, por lo menos nadie conoce cuáles son las bases de esa política exterior de la presidenta Áñez, y menos de la canciller Longarich. Por ejemplo, se rompieron relaciones con países con los que tradicionalmente teníamos relaciones, se retiró a Bolivia de organismos multilaterales, se lo inscribió en otros, y se siguió el formato de nuevos aliados coyunturales, como por ejemplo la política del presidente Trump al apoyar candidatos a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, que tradicionalmente es un latinoamericano, pero Longarich decidió apoyar abiertamente al candidato norteamericano. Y así sucesivamente podría hablar mucho más, pero son dos cosas. La primera es, insisto, no había una política exterior que un gobierno de transición pueda ejecutar, porque no tenía legitimidad para ello, y en el servicio diplomático, a mi juicio, se cometieron abusos al retirar funcionarios por el solo hecho de haber sido funcionarios de un gobierno y reemplazarlos por otros, por un periodo brevísimo, con un altísimo costo que seguramente tendrá que examinarse a nivel del control gubernamental, porque francamente eso no correspondía. Me gustaría con usted conversar en otra ocasión con un poquito más de tipo con relación justamente a estos temas, lo del Silal, el tema marítimo, si se puede retomar esto con Chile, pero en fin, le voy a hacer la última consulta, doctor, y para que usted me responda ya brevemente. ¿Qué opinión tiene usted el nombramiento del nuevo procurador, el doctor Wilfredo Chávez? ¿Cómo lo ve? Perdón, si me puedes repetir, no lo he escuchado muy bien. Con mucho gusto. ¿Qué opinión tiene usted sobre el nombramiento del nuevo procurador del Estado, el doctor Wilfredo Chávez? Sí, he tomado conocimiento a través de los medios de su nombramiento. Es un conocido jurista que además ha estado muy cerca en la defensa de políticos conocidos del propio expresidente. Yo creo que hay que desearle el éxito y simplemente recomendar
que su rol como defensor del Estado y de los intereses del Estado tiene esa prioridad y no la de interés personal o de partido político algún. Eso lo subrayo y creo que él por lo menos tiene la oportunidad para así demostrarlo. Gracias por haber compartido con nosotros estos minutos, doctor. La invitación está abierta, por favor, para que en cualquier momento usted pueda visitarnos en el estudio y seguir conversando estos temas que son importantes para el país. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Que le vaya muy bien. El doctor Eduardo Rodríguez Belcé con nosotros. Vamos a una pausa, pero por favor no se despegue de nuestra sintonía porque tenemos otros temas que son importantes. No solamente de política, también estaremos hablando de salud y de fútbol. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Qué gusto que esté con nosotros. Le vamos a hacer conocer cuáles han sido las noticias, las 5 destacadas de esta jornada. La información que daban en redes sociales, en medios de comunicación, bajo ese principio de equidad que ve al Ministerio Público, se ha emitido el requerimiento para migración para que nos informen de forma documental si estas personas aún o no han salido de Bolivia. Que el señor Yugra es inocente hasta el momento y no se le ha comprobado el 233, numeral primero, para sostener que el imputado es con probabilidad o autor o partícipe de este hecho punible, que es evidentemente lo que le han dado, que evidentemente que él ha hablado, ¿no es cierto? Pero sin embargo, él nunca ha hablado con el señor expresidente. Nosotros vamos a hacer siempre cumplir la norma. La normativa dice que hay que pagar los aguinaldos hasta cierta fecha y lo tienen que hacer así, ¿no? Y eso también lo va a determinar el Ministerio del Trabajo. Es una de sus tareas fundamentales, determinar el cronograma, las fechas y el cumplimiento del mismo. Pero miren el grupo de periodistas que tenemos, no son ni una veintena frente a la cantidad de ciudadanos que están alrededor de Plaza Murillo, dentro de Plaza Murillo, que no están para aplaudir al presidente, están con sus folders bajo el brazo esperando que pega les toca, hablemos claro. Y toda esa gente que está buscando pega prefiere desquitar el tiempo que ha estado fuera del Estado, agrediendo a los medios de comunicación. La primera tarea de nuestro procurador, sin duda, es recuperar la institucionalidad de la Procuraduría General. Se había convertido en este último tiempo en una agencia estatal de persecución. Los agentes no operan solos. Esa agencia de persecución, le comprometo, presidente, va a ser desmontada de inmediato. No importa el color que tengas, serás bienvenido. A continuación hablemos del COVID-19. Estamos con el doctor Boris Delgado Bernal para hablar justamente de este tema. Buenas noches, doctor, bienvenido. ¿Qué tal, Miriam? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un gusto poder aclarar las dudas que puedan tener y pueda hablar. Muy bien. Estamos todavía en una desescalada con muy pocos casos por día y de acuerdo a diferente departamento. ¿Qué cuidados tenemos que tener y especialmente qué población es la que tiene que mantener más cuidado para adelante? Bueno, como ya muchos sabemos, esta enfermedad efectivamente está en una desescalada, pero jamás ha desaparecido. Es más, actualmente están volviendo los números a subir, en los cuales las personas deben tener el sumo cuidado de las medidas de bioseguridad, como ya lo sabemos. El uso del barbijo, lentes protectores, distancia social, lavado de manos constante. Y obviamente la población en mayor riesgo, como ya lo sabemos también, las personas adultas mayores, que son las que tal vez tienen más índice de comorbilidades, que quiere decir enfermedades de base, ¿no es cierto? Diabetes, hipertensión arterial, obesidad, pacientes inmunodeprimidos por enfermedades inmunosupresoras, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, el cuidado no tiene que suspenderse para nada en este aspecto. Ahora bien, en Europa, que en este momento se está dando una reinfección o lo que ellos le dicen la segunda ola, personas que están enfermándose son aquellas que están comprendidas en la etapa de los 20 a los 45 años, personas en plena etapa productiva, ¿no es cierto? ¿Habría ese mismo riesgo en nuestro país? ¿Y qué recomendaciones hay que darle a esta población?
Bueno, efectivamente, actualmente el rebrote se está dando o está afectando a personas mucho más jóvenes que no tienen incluso enfermedades como morbilidad, explicando un poco esto, ¿qué pasa? Las personas, depende mucho del sistema inmunológico de cada persona. Una persona que no tiene enfermedad de base, una persona que es joven, no tiene ninguna alteración anterior, puede o no desarrollar mayores síntomas que incluso pueden llevar lastimosamente hasta la muerte. Esto ya depende de la respuesta inmunológica de cada persona. Obviamente esto se puede evitar justamente teniendo a tiempo o llegando a los centros de salud más cercanos para que pueda ser diagnosticado, tratado, justamente para evitar estas complicaciones, no esperar hasta el último momento, como lastimosamente hemos visto en nuestra población, que cuando ya no resultaban tratamientos, perdón la palabra, mágicos, llegaban a los centros de salud, a los hospitales sumamente complicados y había sido una batalla sumamente fuerte para sacarlos adelante y lastimosamente en algunos casos no se ha podido. Entonces, yo digo, para mí, lastimosamente puede sonar un poco crudo, pero yo lo llamo una lotería que nadie quiere que le toque. Ahora, ¿por qué se dice que los niños pueden resistir mejor el virus? Bueno, los niños, en este caso, gracias a Dios, no han tenido tanta complicación. Efectivamente, este virus se da mucho por la respuesta inmunológica. Una respuesta inmunológica fuerte o, que le puedo decir, bastante alterada según la respuesta al virus, pues nos da diferentes alteraciones en nuestro organismo, dadas por nuestro organismo. Factores de inflamación, por ejemplo, como la famosa tormenta de citoquinas, que se llama, en respuesta a estas alteraciones, respuestas muy fuertes al organismo que producen inflamaciones, y la inflamación produce este tipo de complicaciones. En los niños se da un poco más leve, o se podría decir controlado este tipo de reacción inmunológica, gracias a Dios. Ahora, ¿qué pasa con los asintomáticos? Teníamos una discusión aquí en el departamento de prensa sobre que si tienen una carga alta, o sea, una carga viral alta o no, si pueden contagiar mucho más que una persona que realmente tiene confirmado que está con COVID. Bueno, vamos a hablar un poco de números. Según la Organización Mundial de la Salud, hasta el día de ayer, según el dato actual, existen en el mundo 52.3 millones de casos confirmados. Sí. En Bolivia estamos hasta el día de ayer 142.776 casos confirmados. Veamos esa población. El 60% de esa población mundial, podríamos hablar, son asintomáticos. ¿Me entienden? Entonces, esa es la principal, una de las principales causas de la propagación tan rápida de esta enfermedad. Las personas que son asintomáticas y han tenido contacto con un caso positivo, se hacen una prueba de PCR en tiempo real y les sale positivo, y la persona no tiene ningún tipo de molestia, no tiene dolor, síntoma, no tiene nada. Y esas personas son las que más contagian. ¿Por qué? Porque están caminando o están con una libertad total en vez de estar aislados. Según la carga viral, de lo que tú me decías, tanto asintomáticos como sintomáticos tienen la misma semejanza en lo que es carga viral. Lo que es la eliminación de este virus, eso sí. En un caso sintomático, una persona que tiene todas las molestias, se ha visto en la enfermedad natural de este virus que desarrolla, que en una persona sintomática puede terminar de tener estos virus o ser infeccioso directamente entre los 14 a los 21 días, justamente por eso el aislamiento. ¿Cierto? Una persona asintomática tarda un poco más. Una persona asintomática va de los 19 a los 25 días para eliminar el virus de su organismo. Justamente, ¿por qué? Por la respuesta inmunológica. Una respuesta inmunológica fuerte disminuye la cantidad de días para que esa persona pueda ser contagiosa, pero tenemos la parte de contra, que es la alteración en el mismo organismo, que por esta índole
vamos a desarrollar tal vez un poco más de molestias. Las personas asintomáticas, al tener una respuesta controlada, no baja, tardan más. Ahora, este podría llamarse, el caso de los asintomáticos, el COVID persistente, doctor. Y lo siguiente, los que son asintomáticos deberían recibir algún tipo de tratamiento con antiinflamatorios, qué sé yo, para tratar de eliminar lo más pronto posible este virus. Bueno, yéndome a la parte del tratamiento, obviamente tú sabes de que todos los protocolos de medicación son justamente para evitar complicaciones o disminuir la signosintomatología del paciente. No hay ningún medicamento hasta el momento en el mundo que esté comprobado que sea para eliminar o erradicar el virus. Ya. ¿No es cierto? Entonces, una persona que podemos captar asintomática, se le da el protocolo de tratamiento básico. ¿Para qué? Para evitar que se desarrollen alteraciones. ¿Por qué te digo esto? Porque, mira, en un 56% de personas asintomáticas sacamos una tomografía que encontramos alteraciones a nivel pulmonar. Imagen en vidrio esmerilado, todo lo que pueda dar un paciente sintomático, pero la persona no tiene molestias. Eso no quiere decir que no haya o desarrolle o pueda desarrollar un daño estructural, en este caso en el órgano diana, que son los pulmones. Muy bien. Esto es importante para que también la población sepa, porque a veces piensan que los asintomáticos no tienen que recibir ningún tipo de tratamiento. En ese sentido, entonces, tal vez recomendación al país, constantemente tendríamos que hacernos absolutamente todos pruebas. Es un poco difícil porque no podemos tener una constante, acceder a las pruebas constantemente, ¿no es cierto? Porque son caras, la parte de seguros sociales no van a poder completar a todo el universo de los asegurados, personas que no tienen seguro, son sumamente escasas las pruebas al momento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Directamente una estrategia que se está manejando tanto en Europa, Italia, etcétera, es, por ejemplo, irnos a universos, como ser los asilos. Si una persona daba positivo en el asilo, se hacía a todas las personas sin discriminación del asilo. Ahora, hospitales, lo propio. Justamente, ¿para qué? Para evitar esa propagación. Al momento de tener un diagnóstico, ya sea laboratorial o por imagen, esa persona debe estar aislada. ¿Para qué? Para evitar la propagación. Debe tener un tratamiento para evitar complicaciones. Y esa persona, si es que las desarrolla, deben tener un tratamiento ya intrahospitalario para evitar mayores complicaciones, que esto ya nos da un porcentaje menor en las estadísticas, pero probable. Bueno, hemos entendido muy bien, en un asilo, ya sea un hospital, en una empresa donde hay un caso, en fin, para que se puedan descartar otros posibles casos. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes las gracias, estoy a la orden y una vez más felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Darnos la oportunidad a diferentes profesionales para poder llegar a la mayor parte de la población y que tengan en cuenta todas las recomendaciones y todos los profesionales que puedan aportar a eso. Exactamente. Mientras más seamos, mucho mejor. Doctor Delgado, gracias y buenas noches. Aquí las gracias. Que le vaya muy bien. Y no se olvide siempre, vitaminarse. Hay que mejorar eso. Vitaminarse y también las medidas de bioseguridad. Tenemos consejos. COVID-19 en el mundo. Pero también nos interesa saber cómo está justamente esta pandemia a nivel mundial. Estamos ya en Paraguay con la colega de la red de noticias Avavisión, de la que también formamos parte, Fernanda Chamorro, para que nos cuente de esta larga meseta que están pasando en Paraguay en torno al COVID-19. Fernanda, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos los compañeros de Bolivisión y a los televidentes aquí desde Asunción, Paraguay, para hablar de los casos de COVID-19. En el Paraguay estamos teniendo un lento descenso, según los expertos, de los casos positivos. Están promediando en los últimos informes del Ministerio de Salud unos 500 positivos por día que se van registrando en torno a esta enfermedad. También estamos teniendo un descenso de las personas fallecidas. En los últimos reportes del Ministerio de Salud de Paraguay se estuvieron teniendo
entre 10, 11, 12, 14 casos positivos, o mejor dicho, fallecimientos que se dieron a raíz de COVID-19. Estamos alcanzando la cifra de más de 68.000 personas entre activos y recuperados que tuvieron o tienen todavía esta enfermedad. Pero eso sí, ojo compañeros, porque está preocupando muchísimo las altas temperaturas. ¿Eso qué significa para la gente en Paraguay? Salir de sus casas, ir a espacios públicos, a balnearios, a playas, a sectores turísticos y aglomerarse lastimosamente. Es por eso que el Ministerio de Salud está trabajando en un protocolo muy fino de cómo se hará para que la gente pueda visitar balnearios, piscinas, piletas, también playas, sectores turísticos básicamente y principalmente de la zona sur de nuestro país, en el departamento de Itapúa, para que allí la gente pueda ir, reactivar la economía, pero siempre cuidándose y sin descartar el uso del barbijo o el tapabocas, y también el uso del alcohol en gel y el lavado de manos constante. Por otro lado, preocupa que en los últimos días se estuvo viendo una movilización importante de campesinos, labriegos, que vinieron desde el interior del país hasta la zona de Asunción, y se los veía en su gran mayoría, lastimosamente, sin las medidas sanitarias, sin usar el tapabocas, sin el uso correcto, por ejemplo, del distanciamiento social y del lavado de manos. Por nuestra parte es todo, los saludamos muy afectuosamente aquí desde Asunción del Paraguay. Les habla Fernanda Chamorro. Muchísimas gracias por ese reporte, y la verdad tiene las mismas preocupaciones que nosotros, las altas temperaturas, llega ya el verano y también estas movilizaciones. Siempre mantenga el barbijo, el distanciamiento social y ya saben, mucho lavado de manos. Esto queríamos que usted se entere con relación al COVID-19. COVID-19 en el mundo. Enseguida estaremos hablando de fútbol boliviano, la Federación Boliviana de Fútbol. Quédese con nosotros. Y ya retorna, hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Hablemos de las subnacionales. Hay una fecha que los partidos y agrupaciones políticas tienen que cumplir, 18-19 de diciembre, la inscripción de sus candidatos. Esta noche estamos con don Vladimir Peña, secretario ejecutivo del Movimiento Demócrata Boliviano. ¿Cómo está? Muy buenas noches, gracias por este tiempo. Muchas gracias a usted, Miriam, por esta invitación. Un gusto estar acá, como siempre, en Bolivisión. A ver, hemos escuchado lo que el gobernador Rubén Costas había mencionado el día de ayer, que están ustedes ya preparando candidatos, candidatas, pero también a nivel nacional, ¿verdad? Correcto, el Movimiento Demócrata Social es un partido a nivel nacional que precisamente nace de los gobiernos autonómicos, de proyectos políticos regionales, locales, y que el año 2012-2013 deciden fundar un partido nacional. Hemos tenido la suerte de contar en Santa Cruz, en Beni, en Potosí, en Cochabamba, en diferentes lugares del país, administraciones autonómicas, departamentales o municipales. Y por eso estamos muy entusiasmados para compartir esta nueva elección y competir con las diferentes fuerzas políticas que se inscriban. Así que dado que ya se ha aprobado la convocatoria, mañana saldrá el calendario electoral, sí. El Movimiento Demócrata Social también va a ajustar su ruta de cara a las subnacionales, que tiene que ver con construir programas de gobiernos locales, regionales, acorde a las nuevas necesidades de la gente. La pandemia ha sido muy dura y trae nuevos desafíos para todos los que pretendan ser administradores públicos, y también elegir a los candidatos que nos van a representar en todo el país. Exacto. ¿Vladimir Peña estará en la lista de candidatos? Bueno, vamos a ver qué depara el futuro de nuestro partido. Lo veremos con nuestros compañeros y compañeras en el caso de Santa Cruz. ¿Y cómo va con el gobernador? Bueno, el gobernador ha señalado que va a analizar esta situación con su familia, ¿verdad? Sí, termina un ciclo muy importante de la gobernación de Santa Cruz, la administración de Rubén. Van a ser 15 años desde que él se lanzó a la vida pública. Sí. Rubén no es un político de trayectoria, sino que las circunstancias lo llevaron a asumir una posición importante en la lucha por las autonomías. Estuvo 4 años en la transición de prefecturas a gobernaciones, y estos 2 periodos de gobernador, bueno, entendido este año por el fraude y por lo que conocemos.
serán 15 años y con muchos logros muy importantes, Miriam, que para nosotros es un orgullo para los demócratas y creo que ha sido muy beneficioso para Santa Cruz, tanto en materia de fundamentalmente desarrollo social, también en construcción autonómica. Así que el legado de Rubén va a ser algo que también los demócratas vamos a poder contar con orgullo. Y la candidatura posible de Rubén a la alcaldía es algo, como usted decía, que la va a analizar. Rubén nos ha pedido que el partido también diga su palabra y obviamente él va a tener un apoyo unánime si decide ser candidato a la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, y creo que le haría bien a la ciudad más poblada del país tener un alcalde como hemos tenido el privilegio de tener un gobernador sobrio, preocupado por la gente y que ha hecho una tremenda gestión pública. Ahora van a tener al frente otras agrupaciones que también son importantes, con otros candidatos también importantes. Tenemos ahí a don Johnny Fernández con UCS, estamos hablando de Creemos, don Fernando Camacho no sé qué decisión llegue a tomar, pero también van a estar pugnando por estas mismas sillas, el Movimiento Socialismo, Comunidad Ciudadana. Más o menos, ¿qué nombres ya ustedes están barajando para sus posibles candidatos en Santa Cruz, además de don Rubén Costas como para alcalde? Hay muchos compañeros y compañeras que pueden representarnos de la mejor manera. Nosotros vamos a tener nuevos desafíos también. Las elecciones son distintas unas de otras. Durante estos 15 años hemos tenido la suerte de contar con una mayoría muy amplia en Santa Cruz, que cada vez ha crecido, y hoy vamos a tratar de revalidarla. Y digo que una elección distinta y nueva para los demócratas, porque precisamente ya no contaremos en la papeleta de la gobernación con Rubén. Sí. Esperemos sí que esté en la de la alcaldía. Y también un compañero o compañera nuestra nos va a representar en la gobernación. Yo, como secretario ejecutivo, no acostumbro a dar nombres por respeto a todos mis compañeros, pero sí, me siento muy satisfecho de ver muchos liderazgos importantes en el movimiento demócrata social, y eso creo que es la diferencia de tener un partido, un proyecto colectivo, un proyecto de un caudillo que ha podido generar otros liderazgos que hoy van a ir a representarnos en las elecciones subnacionales, y serán nuestros compañeros a través de los diferentes instrumentos orgánicos que tiene Demócrata los que decidirán quienes nos representan en las elecciones, como también lo están haciendo el resto de compañeros en todo el país. Exacto, la renovación siempre es buena. Gracias por haber conversado con nosotros. Nos vamos a mantener pendientes. Ustedes han señalado ya que el 15 de diciembre estarían dando a conocer su lista de candidatos. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a usted, hasta luego. Que le vaya muy bien. Bueno, esos han sido los datos del tiempo. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Nos esperan las próximas horas, otra edición de La Hora 23. Gracias como siempre. Buenas noches.